Buenas tardes, soy la abogada Lady Campos, transmitiendo en vivo desde Canadá en su programa radial Ánimo de todos los martes. Este es el último programa de este año, gracias a Dios. Y hoy nos toca hablar de derechos humanos. Ustedes recuerdan que durante todo el año hemos hablado 3 semanas acerca de conferencias de teología y la última semana de cada mes hablamos sobre los derechos humanos, que es un servicio social que se le hace a las comunidades que nos escuchan, y además se dan asesorías jurídicas gratuitas. Esas se atienden en privado por Messenger. Y bueno, empezamos la conferencia. Hoy queremos hablar acerca de la dignidad y los derechos humanos. Es el tema que nos corresponde hoy. Esta conferencia la doy como parte de una invitación que recibí este año para dar unas conferencias en una universidad. Y bueno, se me hizo muy interesante compartirlo con el auditorio, con el público que me escucha todos los martes. Por eso es que le llamamos la dignidad y los derechos humanos. Y para tal efecto vamos a exponer 3 premisas en esta tarde. Primero, en forma general vamos a hablar de los derechos humanos y vamos a exponer 2 ejemplos en los cuales los derechos humanos no se pueden ejercitar. Y también vamos a hablar de qué es lo que se necesita para que las gentes sean motivadas para ejercitar sus derechos humanos. Además del conocimiento que obviamente todos debemos de adquirir acerca de ellos. Y por último, en caso de vulneración, en donde las personas tienen que acudir. Como este programa está dirigido a todos los países de habla hispana que nos están escuchando, a lo mejor el nombre de la autoridad va a ser cambiada un poco, pero tiene relación directa con lo que vamos a mencionar. Y empezamos el tema haciendo del conocimiento del público que la Constitución política de cada país dice que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en su Constitución y en los tratados internacionales donde el Estado sea parte. Y dice, además, que deberá proteger en la forma más amplia a las personas, y las autoridades tienen la obligación de promoverlos, de respetarlos, de garantizarlos y de protegerlos. Ese es el trabajo y la responsabilidad de cada autoridad. En conclusión, el Estado, que tiene que quedar muy claro para el conocimiento del público, que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley, definitivamente. Por lo tanto, a la audiencia que nos está escuchando, aprendemos hoy, va a ser de nuestro conocimiento, que las mujeres hombres y mujeres, tienen a los servidores públicos del Estado para que los defienda y realmente ese es el trabajo de ellos. Los servidores públicos devengan un salario para el efecto de proteger y defender nuestros derechos humanos. Y bueno, antes de relacionarlos con los ejemplos, vamos a ver que los derechos humanos van a ser protegidos por las comisiones nacionales y estatales en cada país. También vamos a ver que se han clasificado los derechos humanos en civiles, en económicos, sociales, culturales y ambientales. Es necesario enfatizar que todos los derechos humanos van a encontrar en la dignidad humana el principio y el fin a alcanzar. Por eso es muy, muy importante que vean por qué tengo que relacionar primeramente la dignidad como fundamento para poder asociar los derechos humanos de cada persona. Esto significa que nos tiene que quedar muy claro, primeramente, qué es la dignidad humana.
Toda vez que sin dignidad nadie puede ejercer, ni mucho menos pedir la protección de sus derechos humanos. Tú te puedes preguntar ahorita, bueno, ¿qué tiene que ver mi dignidad con los derechos humanos? Es muy importante. Te voy a poner ejemplos muy claros para que veas por qué tengo que relacionar la dignidad. Dicho esto, hoy deseo que entendamos que la dignidad humana, primeramente la definición, la dignidad humana es cuando un individuo siente respeto por sí mismo y se valora al mismo tiempo que es respetado y valorado. Implica que eres y debes ser tratado igual en tus derechos como todos los demás. ¿Y qué nos hace dignos a cada ser humano en esta tierra? Fácil, nuestro propio valor, porque somos humanos en esta tierra. Por eso tenemos dignidad, porque tenemos un valor. Y ese valor es sin distinción de sexo, raza, religión, etc. Y bueno, es de sentido común. Si los animales tienen derechos, ¿cuánto más nosotros los seres humanos no tenemos también derechos? Y no solamente vamos a tener el ser humano, derechos humanos, sino también vamos a tener valores universales. Cuando tú no te sientes digno o digna, los demás lo van a percibir y te van a tratar como si fueras menos que un ser humano. Por eso es muy importante que aprendamos hoy por qué tiene que ir la dignidad por delante de los derechos humanos. La dignidad tiene que ver con la autoestima también, con la autoconsideración y con lo que estamos dispuestos a hacer y lo que no debemos de hacer. Cuando otro ser humano te considera sin dignidad, vean lo que pasa. Se dan cuenta de nuestra falta de carácter para comportarnos como dignos y nos va a tratar como un objeto, como un animal, como una propiedad y no como un ser libre, racional y sufriente que son considerados indignos. Por eso dejan, humillan y degradan a quien los ejecuta más que a quien los padece. No sé cómo sea tu estado o tu país, de donde me estés escuchando, en cuanto al trato con dignidad que tengan hacia tu persona o hacia los demás. No sé si en tu país los derechos humanos son una ilusión y no una realidad, pero lo que sí sé es que hoy vamos a enfrentar las adversidades sin rebajarnos, con dignidad, en pleno uso de nuestras facultades y de nuestros derechos humanos. Por otro lado, te voy a poner un ejemplo por qué una persona sin dignidad nunca puede ni valorar ni ejercitar sus derechos humanos. Hace muchos años, por mi naturaleza de ser una funcionaria pública, en coordinación con otras autoridades de diferentes niveles del gobierno, teníamos que salir a hacer operativos para rescatar a menores de la prostitución que estaban en los bares, trabajando en bares, en restaurantes disfrazados de lugares familiares. ¿Y qué pasaba cuando nosotros como autoridad teníamos que proteger y que velar por los derechos humanos de esos menores, de esas niñas, de esos niños menores de edad, que en ese momento se encontraban trabajando? Una vez que los rescatábamos, una vez que los canalizábamos a la institución correspondiente que se encargaba de su guarda y de su custodia, mientras se hacían las investigaciones, cuando la institución a la cual lo canalizábamos decidía, conforme a derecho, dejarlos ir, ¿saben qué hacían estas personas? Regresaban a trabajar al mismo lugar donde les violaban sus derechos humanos. ¿Y saben por qué?
Porque no saben qué es la dignidad, porque no sabían cuánto valen, porque no saben que ese trabajo que están desempeñando, si se le puede llamar un trabajo, es en contra de su integridad física, moral y mental. Tú como autoridad puedes querer proteger, hacer tu trabajo, porque por eso te paga el Estado, para que tú hagas un trabajo a favor de los ciudadanos, para protegerlos. Entonces, ¿qué pasa cuando ves que estas menores, a pesar de que tú vas y los sacas de un lugar peligroso y los pones en un lugar seguro, como no conocen qué es la dignidad, regresan a lo mismo, regresan otra vez a exponer sus vidas, sus cuerpos, su salud a estos lugares? ¿Ven por qué es importante saber que tienes dignidad? Porque si no tienes dignidad, no vas a saber cómo puedes valorar y defender tus derechos humanos. Este es un ejemplo que escogí para que quedara muy claro. Porque aun cuando las autoridades hacen su trabajo de proteger los derechos humanos de las personas, no se puede concluir satisfactoriamente este propósito, porque no entienden las personas que es en contra de ellos mismos que regresen a trabajar en esos lugares. No tienen dignidad. Con tristeza lo digo y con todo respeto, porque si se valoraran, no regresaran a trabajar, no hubieran regresado, no regresarían a trabajar a esos lugares. Y bueno, este es un ejemplo que pasa en los países latinos, en los de habla hispana. Otro ejemplo, que también fue un caso famoso y muy legal, un ciudadano de de Uruguay. En su país se dedicaba a trabajar como esclavo. En estos tiempos sabemos que la esclavitud existe y que está legalizada. ¿Pero por qué se legaliza? Porque el ser humano no tiene dignidad y lo permite. Continuando. Este ciudadano uruguayo trabajaba en una industria de la madera y debido a que era un trabajo brutal, era un trabajo muy duro, muy fuerte, mal pagado, sin prestaciones, decide trasladarse a Argentina para tener un mejor trabajo con su esposa. Y bueno, ellos querían mejorar su calidad de vida, hasta ahí lo podía ver. Entonces, en Argentina, su carta de presentación era la misma con la que se presentaba en Uruguay. Decía, soy una persona que trabaja muy fuerte y me gusta trabajar duro. Eso no está mal. O sea, no está mal que te guste trabajar fuerte, duro, pero no en contra de tu dignidad. Y vean por qué. Lo contratan, lo emplean en una carnicería en Argentina. Y bueno, se percatan al entrevistarlo de que es una persona que tiene problemas con su autoestima, que no sabe lo que vale, y lo ponen a trabajar en una carnicería en donde no le respetan sus más elementales derechos humanos. No solamente lo contratan a él y a su esposa por el salario de uno solo, porque solamente le iban a pagar al marido, no le iban a pagar a la esposa, a pesar de que iba a realizar un trabajo. Empieza esta jornada de trabajo igual de brutal, con un horario de 5 de la mañana a 10 de la noche, sin días de descanso. Además de esto, con su esposa los dejan vivir, no porque el patrón sea muy generoso, sino porque los quería tener sumamente controlados en la parte de atrás de la carnicería y en un cuarto maloliente que no tenía ni las elementales reglas higiénicas consideradas. Y los patrones observaban de que ellos no se quejaron de que les iban a dar un salario por 2 personas, no se quejaron del lugar maloliente donde los iban a tener viviendo. Y lo peor es que cuando los contratan les retienen sus documentos. Ya les había comentado que ellos estaban en Uruguay y ahora estaban trabajando en Argentina.
además de la violación a sus derechos humanos por el horario de trabajo que tenía, sin descanso y sin vacaciones, tenían que vender carne en mal estado, mezclada carne mala con carne buena. ¿Y qué pasaba cuando se quejaba la clientela porque pues se enfermaban por la calidad de la carne que estaban vendiendo? El patrón, en presencia de los clientes, humillaba al trabajador como si hubiera sido error del trabajador esto, cuando él lo permitía y el trabajador cumplía las instrucciones del patrón. Las personas que proveían la carne a esta carnicería, que se daban cuenta que el patrón compraba lo que estaba a punto de perderse o incluso lo que ya estaba echado a perder, enseñaron a esta persona a usar diferentes químicos para evitar de que la carne no se le viera incluso agusanada. Y hasta los mismos proveedores le decían a esta persona, deberías de demandar a tu patrón, no está bien lo que están haciendo, tú vas a tener problemas. Pero bueno, otra vez, una persona que no sabe que es digna de vivir una vida respetable, una vida conforme a lo que manda la ley, no hizo caso, otra vez se quedó callado. En una ocasión, la esposa se atreve a quejarse porque pues quería que le pagaran un salario, lo justo, ¿no? Ella estaba trabajando. Y le dice el patrón que cómo se atrevía a pedir ella un salario, que debería de agradecer que la dejaban vivir con su esposo atrás del negocio. Y otra vez se quedó callada. Pero lo peor es que no solamente le negaron ese derecho, sino que la sacaron del lugar para que no le diera malas ideas a su esposo. ¿Qué hace esta pareja? Bueno, pues la señora tenía que salirse muy temprano antes de que entregaran la carne a las 5 de la mañana y regresar después de las 10 de la noche, cuando ya estaba la carnicería cerrada, para no quedarse a vivir afuera, en la calle. Otra vez el esposo, sin dignidad, se quedaba callado. Y vean cuál es el problema. Cuando la gente está comportándose de esta forma, es en contra de ellos mismos y de las personas con las que se están relacionando. Bueno, continuando con el tema, cuando el patrón, en una de sus múltiples ocasiones, que le reclama delante de la clientela a esta persona porque otra vez habían vendido carne mala y les habían ido a reclamar, esta persona no había dormido bien, no había tenido días de vacaciones, etcétera. Y después de que se salen los clientes de ese día, esta persona, el empleado, mata al empleador, mata al patrón. Cuando se lo llevan detenido, él era un cúmulo de culpabilidad, sabía que no debía de haber hecho lo que hizo. Y bueno, en la fiscalía pues se dan cuenta de su vulnerabilidad y le hacen firmar una declaración en donde decía que él quería la pena máxima, que él quería ser castigado. Que obviamente, aunque una persona te diga eso, tú como autoridad tienes que hacerlo razonar, que conforme a lo que diga la ley se va a hacer, no conforme a lo que esta persona pedía, ¿no? Entonces vamos a analizar aquí el problema de cuando en un país los derechos humanos son una ilusión, cuando los derechos de los trabajadores son una ilusión, cuando las autoridades no respetan los derechos humanos de las personas. Vemos que estos dos trabajadores, por su baja autoestima, falta de carácter y dignidad, sus derechos humanos fueron pisoteados y fueron obligados a apartarse, incluso como pareja, a vivir una vida a lo que tenían derecho como seres humanos, a vivir una relación con un hombre y una mujer. Debido al trabajo forzoso que tenían, que no recibían el pago justo, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, por su origen étnico fueron discriminados estas personas.
fueron vulnerados. Además, su derecho a la igualdad no se les respetó. Tampoco tuvo igualdad ante la ley. Los funcionarios públicos fueron abusivos contra ellos cuando se presentaron a declarar. Su falta de dignidad y la presión acumulada por años produjo una emoción violenta producida por un disparador que fue el hecho de haberse separado de su esposa, el cansancio, la esclavitud, la falta de un reposo adecuado, el constante trato humillante, desató un huracán emocional en este trabajador, en el que anuló sus frenos inhibitorios, en el que se oscureció su conciencia y precipitó el crimen. Yo te hago una pregunta, si tú eres una autoridad, si tú eres un empleado, si tú eres un trabajador. ¿Hasta qué punto es posible hacer explotar a un ser humano violándole constantemente sus derechos humanos? Te lo voy a volver a preguntar. ¿Hasta qué punto es posible hacer explotar a un ser humano violándole constantemente sus derechos humanos? Termino este ejemplo de la vida real diciéndoles que afortunadamente esta persona recibió la ayuda de un activista defensor de los derechos humanos, atendió este caso. Esta persona no fue condenada a la pena máxima. Afortunadamente, el juez tomó en cuenta el trato inhumano al que se vio sometido durante años. Pero bueno, obvio, como él también había violado el derecho a la vida de su patrón, pues sí tuvo una condena, sí tuvo una sentencia. Sale libre con el paso del tiempo y bueno, ¿qué creen? Cuando sale de la cárcel, su abogado lo va a recibir y lo ayuda a trasladarse a la estación de autobuses porque se iba a regresar a su país, se iba a regresar a Uruguay. Y le dice al abogado que lo apoyó, dice, me voy a regresar a mi país, voy a regresar a la maderería, porque ellos saben que trabajo duro y soy agradecido. ¿Qué podemos ver aquí? Que va a regresar otra vez a que le sean violentados sus derechos humanos. Porque para él es normal que lo exploten, para él es normal que lo maltraten, para él es normal que tenga un trato inhumano. Pero ¿saben una cosa? Eso no es normal. Eso no es digno de un ser humano. Es importante que nos sepamos comportar con dignidad y que nos demos a respetar. Es muy importante, por eso escogí estos dos ejemplos, para que nosotros podamos analizar qué tan importante es que yo tenga dignidad. Si yo tengo dignidad, los demás me van a respetar. Si yo tengo dignidad, me van a dar lo que me merezco. Lo que me merezco está establecido en la ley. ¿Cuánto tiempo debo de trabajar y con qué condiciones? Y si no te lo da tu empleador, no te quedes ahí. Vete a algún lugar donde te respeten tus derechos humanos. Vete a trabajar en un lugar donde las autoridades te respeten, donde los derechos humanos no sean una ilusión, sino una realidad, para que puedan protegerte en caso de que tus derechos humanos sean violentados. Y bueno, pasando a la otra premisa que les comentaba, existe una diversidad de derechos humanos que debemos de conocer y que se encuentra en la página oficial de cada país, en donde hablan de y relacionan cada uno de los derechos humanos, que por falta de tiempo no lo voy a poder ahorita explicar uno por uno, va a ser un tema de nuestra próxima conferencia. También es importante hacer del conocimiento de las personas que nos están escuchando que cuando tengamos que acudir a una autoridad para que nos ayude a recuperar la violación de algún derecho humano que hayamos sufrido, tenemos que ir dignos, con carácter, con firmeza. No te van a hacer un favor. A ellos les pagan para que te protejan tus derechos humanos.
A ellos les pagan para que te defiendan. Y con todo respeto, tú se los tienes que recordar, por si se les olvida a las autoridades. El propósito de estas conferencias, el propósito de dar asesorías jurídicas gratuitas es para el efecto que este conocimiento llegue al alcance de todas las personas. Este servicio social tiene ese efecto. Si tú no sabes, no sabías o quieres saber más, este programa está hecho para tal propósito, para animarte a que sepas a qué tienes derecho y hasta dónde puedes llegar, hasta dónde puedes ser respetado y tratado con dignidad. Por otro lado, las instituciones, que es la última premisa, que se encargan de atenderte en forma gratuita. Ese es otro detalle. No necesitas ser rico, ni tener dinero, ni influencias para que las autoridades te atiendan. Lo que necesitas es tener dignidad y tener carácter para que le recuerdes a la autoridad que ellas están puestas para que te protejan. Eso dice su constitución. Eso sí dice su legislación. Eso dice las comisiones de derechos humanos de cada país. También otro lugar donde te pueden ayudar a la restauración de tus derechos humanos violentados son las fiscalías del Estado, que tienen algunas de ellas adentro o afuera en inmuebles separados, sus procuradurías de derechos humanos, con sus diferentes unidades de investigación de delitos contra mujeres y delitos en razón de género, trata de personas, feminicidios, en agravio de niños, niñas y adolescentes. Las fiscalías del Estado también están hechas para protegerte y para cuidarte que tus derechos humanos sean respetados. Al mismo tiempo, cada país tiene institutos para las mujeres donde te puedan ayudar en forma gratuita a guiarte, a llevarte un proceso, a acompañarte incluso, a proporcionarte servicios legales. El gobierno tiene separado un presupuesto expreso para esto. No te están haciendo un favor. También los institutos municipales para las mujeres tienen muchas instituciones de apoyo y están señaladas en las páginas oficiales de cada país cuando buscas en el apartado de la página oficial de los derechos humanos. Y bueno, termino esta conferencia, termino este tema informativo para el efecto de recordarte que si las autoridades a donde tú acudas para el efecto de que te respeten tus derechos humanos perciben que no tienes dignidad, no te van a respetar cuando acudas a ellos. Acuérdate, tú vales como ser humano, no importa tu origen, tu raza, tu género, tu preparación, tu intelectualidad. La ley fue hecha para todos los seres humanos. Y bueno, lo único que te puedo decir es que seas fuerte, vive honorablemente y con dignidad. Y cuando pienses que ya no puedes más, no te rindas, anímate. Está establecida la ley para el efecto de que seas protegido, defendido en la vulneración de tus derechos humanos. Y este es todo el tema por hoy. Este es el programa radial preparado para este día. Es el último del año, como les decía al principio. Y bueno, lo único que deseo es desearles a todos ustedes que tengan un feliz año 2021. Si Dios nos sigue prestando vida, vamos a continuar con este programa. Empezamos la segunda semana de enero. Y espero haberles servido, espero haberles ayudado. Si tienen alguna duda, si tienen algún caso en particular, me pueden escribir en privado y con mucho gusto yo les apoyo, yo les dirijo. Estoy trabajando este programa con abogados creyentes y no creyentes que valoran mucho la dignidad de las personas y que junto conmigo estamos unidos para poder ayudar a cada uno de los que soliciten nuestra ayuda.
y buenas tardes. Tengan una excelente semana, una excelente fin de año y Dios los bendiga mucho. Hasta luego.